Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3 y el verso 21. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta gran oportunidad que me permites de predicar tu palabra, Señor. Dame la unción, dame la capacidad intelectual para que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Yo manifiesto mi profunda dependencia de ti, Señor. Hazme solamente, Señor, como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La propiciación es el tema de hoy, la propiciación. Quiero empezar dando la definición de lo que es propiciación. Se puede definir como apartar la ira de Dios mediante una satisfacción de justicia de la cual se ha violado. En otras palabras, es ser propicio, es poder satisfacer la justicia divina. Pero para satisfacer la justicia divina, o en otras palabras, para complacer esa justicia divina, tenemos que remontarnos a la consecuencia, ¿sí? El por qué tener que reivindicarnos, el por qué buscar a alguien propicio a nuestras necesidades, por qué apelar a alguien que fuera nuestro sustituto o alguien que nos pudiera ayudar frente a nuestras necesidades. Bueno, entendemos que el origen del pecado se inició por una desobediencia y esa desobediencia abrió la puerta para que entrara una cantidad de problemas que desde el punto de vista bíblico se conoce como el pecado, ¿sí? Etimológicamente el pecado es transgresión, desobediencia. Bíblicamente se conoce como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Teológicamente, pecado es errar en el blanco, es decir, cuando alguien intenta apuntar a un blanco y se esfuerza y se concentra, pero cuando considera que ya está listo para dar el blanco, resulta que da por fuera o simplemente desacierta. Eso también se puede interpretar como el pecado. El desacierto, el no poder hacer lo que yo quiero o donde yo me dirijo, termino yo errando en el blanco. Cuando uno entiende que el pecado es la mayor desgracia que ha ocurrido a la raza humana, Pablo, escribiendo a los Romanos, que es una de las cartas muy doctrinales, creo yo que es una de las más ricas en la parte doctrinal, y me encanta leer mucho Romanos. Él dice en el capítulo 1 y en el verso 18 en adelante, explica la culpabilidad del hombre y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce, Él lo ha manifestado. Dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo creado, de modo que no tienen excusa. Pero el hombre,
Pretendiendo ser sabio, se hizo necio y cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero el hombre, pretendiendo ser sabio, se hizo necio y empezó a darle la gloria a otras cosas, animales, a cuadrúpedos, a reptiles, deshonrando entre sí también su propio cuerpo, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. Es decir, que todas esas aberraciones, todo lo que vemos hoy en día, que se identifica como la maldad, el pecado, fue producto de esa desobediencia que se fue desencadenando, donde empezó la ira de Dios sobre el pecado. Dios ama al pecador, mas no el pecado. El Señor aborrece el pecado, lo aborrece, y en ese intento Dios de salvar al hombre, de sacarlo del pecado, pues muchos intentos el Señor quizás fue mostrando esa paciencia, ese acercamiento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de algunas figuras que iba a ser el prototipo de lo que él iba a hacer a futuro, de salvar al hombre, de redimirlo. Por eso a mí me encanta hablar de este tema, porque este plan lo pensó el Señor, él mismo lo planeó y él mismo lo ejecutó. Porque dice la Biblia que no había quien buscara a Dios, que todos nos habíamos apartado, que cada cual había tomado su camino, que nos habíamos descarriado, que veneno de víboras solamente había en nuestra garganta y que nuestros pies se apresuraban simplemente siempre para ir al mal. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos del Señor, hijos de ira. Estábamos sin Dios y sin ley, sin esperanza en este mundo. Caímos esclavos del pecado. Porque el apóstol Pablo dice, precisamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, explicando acerca del pecado, y en el verso 16 dice: ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o de la obediencia a la justicia? Quiere decir que cuando el hombre cae en el pecado, cuando el hombre practica el pecado, se convierte en un esclavo. Y el esclavo solamente obedece a su amo. Estábamos condenados a vivir una vida llena de maldad. El pecado se enseñoreó, o sea, nos dominó. Al punto de que el apóstol Pablo habla acerca de cómo era la naturaleza, o cómo es la naturaleza del pecado en el hombre. Dice la Biblia, Pablo hablando a los romanos en el capítulo 7 y en el verso 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre fue vendido al pecado. El pecado se había apoderado del hombre. Pero gracias sean dadas a Dios, que Él mismo mandó una sentencia poderosa. Porque, hermanos y amigos, nosotros somos la máxima creación de Dios. Y el Señor nos creó no para destruirnos. Él nos amó. Y la Biblia dice que el Señor profetizó a través del profeta Isaías. Amén. E Isaías en el capítulo 49. Alabanzas al Señor. Amén. Y en el verso 22 dice: así dijo Jehová el Señor: he aquí,
Yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Amén. Y el verso 24 dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo del tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Amén. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, Salvador tuyo y Redentor tuyo y fuerte de Jacob. Alabanzas al nombre del Señor. El Señor dijo: ustedes fueron vendidos de balde, sin precio seréis rescatados. Esa era la visión. Ya el Señor lo venía planeando, ejecutando a través, porque la Biblia dice que todo lo que había en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a pasar. En el Antiguo Testamento el Señor ya estaba ejecutando, ya tenía los planos. Allá en el tabernáculo, cuando Moisés y los jóvenes que Dios les dio la sabiduría para hacer toda el inmobiliario de todos los elementos allí del tabernáculo, ellos allí en Éxodo capítulo 25, precisamente el Señor ya estaba visualizando algo futuro. Éxodo 25 y el verso 17, dice la palabra del Señor, alabanzas al Señor, que ya el Señor ellos empezaron a hacer unos inmuebles que iba a ser tipo de lo que Él iba a hacer. Y Éxodo 25 y el verso 17 dice así: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Amén. Y dice aquí el verso 21: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Alabanzas al nombre del Señor. Esto fue parte de los accesorios del tabernáculo. El Señor le dio y dijo esas instrucciones a Moisés para que la ejecutaran, pero quizás cuando muchas personas entraban al tabernáculo y hacían el culto y hacían su expiación por el pecado, resulta que antiguamente la solución frente al pecado realmente era temporal, era simplemente apaciguar un poquito la ira de Dios, ya que la maldad era tanta. Pero el Señor les dio esa opción de presentar una ofrenda, de acuerdo a su capacidad económica. Pero algunos habían considerado que esa ofrenda se estaba convirtiendo en un ciclo vicioso, es decir, era algo cíclico, es decir, iban, pecaban, luego traían su ofrenda, la presentaban y el sacerdote intercedía por el pueblo. La sangre de ese animal inocente era rociada sobre el propiciatorio en una forma de, digámoslo, simbólica, amén, de tapar simplemente el pecado, pero no había realmente un poder absoluto, definitivo frente al pecado. El hombre, el oferente, seguía otra vez en su maldad, simplemente se apaciguaba la ira de Dios sobre él, pero él volvía y salía y volvía y hacía lo mismo.
Es lo que hoy en día pasa, que la gente, algunos religiosos dicen, yo rezo, peco y empato, y así se la pasan pensando de que es la solución a su problema. ¿Por qué usted no ha podido cambiar, estimado amigo? ¿Por qué usted no ha podido salir del pecado? Porque usted piensa que sus acciones, sus ofertas que usted hace, usted piensa que autojustificarse va a traer el favor de Dios. Pero el Señor dijo precisamente en Isaías, Él dijo que las acciones del hombre, sus justificaciones, eran como trapos de inmundicia. Así usted sea un buen padre, así sea usted un buen vecino, así sea usted un buen esposo, aún en este tiempo de confinamiento, donde hay tanta necesidad, el hecho de usted estar repartiendo ayudas, siendo un gran filántropo, de ayudando a la gente, usted no piense que por eso se va a ganar el favor de Dios. Eso realmente no podrá satisfacer, amén, la necesidad y lo que Dios exige de usted. Nosotros humanamente no podemos alcanzar la justicia de Dios por nuestros propios méritos. Esto le pasaba a aquellos hombres. Ellos presentaban su ofrenda a Dios para ser sacrificada, pero luego seguían en lo mismo. Y el Señor precisamente le dijo a Isaías, estoy cansado, estoy hastiado que ustedes me traigan vana ofrenda, sus sacrificios, sus días de reposo, todo lo que ustedes hacen realmente ya me produce abominación. No quiero, no traigan más esas ofrendas. El Señor estaba disgustado. Amén. El Señor se sintió burlado por el hombre precisamente de querer hacer siempre una justicia propia, su propia opinión. Por eso yo alabo al Señor en esta noche, porque Él mismo, amén, al ver la incapacidad humana, Él dijo, mi pueblo sabrá mi nombre por causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Algo que podía solamente expiar el pecado. Lo único que podía expiar el pecado, amén, era una ofrenda perfecta, una ofrenda especial, amén. Y esa ofrenda los hombres no pudieron hacerla, pero dice la Biblia que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, al ver la incapacidad del hombre, amén, Él mismo tomó, amén, un cuerpo, una figura, Él mismo se ofreció en sacrificio. Por eso dice la Biblia, Pablo hablando a los filipenses en el capítulo 2 y el verso 5 en adelante, dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, amén, cuando Él se presenta, Juan el Bautista, cuando lo ve, Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesucristo fue perfecto. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Él tuvo, amén, amén, como humano, amén, el diablo, las tentaciones llegaron a su vida, pero Él fue fiel, amén, hasta la muerte. Y había una ley, una sentencia, y la sentencia era que la paga del pecado es muerte. La paga del pecador es muerte. Era el poder legal que tenía la muerte sobre los pecadores. Pero en Cristo pasó algo especial. Él, siendo ese Cordero de Dios, Él en su humanidad fue perfecto. Él es el segundo Adán. Es decir, lo que Adán perdió esa relación, esa comunión, ese señorío. Jesús es el segundo Adán. Y así como por la desobediencia de Adán vino la condenación a todos los hombres,
por las muchas, amén, amén, y esa desobediencia de Adán vino toda la transgresión a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Jesús fue obediente en todo. Y él entonces reversó esa ley, y al reversar esa ley se presenta como una ofrenda perfecta, como algo propicio, algo que va a satisfacer, amén, algo que satisfizo, amén, la justicia que Dios reclamaba. Dios quería algo perfecto, algo único, algo inmarcesible, algo intachable, algo que no tuviera mancha, ni arruga, ni contaminación. Isaías lo presentó en el capítulo 53. Dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestará el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, y hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, pero iba a ser un varón de dolores, experimentado en sufrimiento, amén, y como que iba a esconder su rostro, fue menospreciado y nosotros no le estimamos, pero ciertamente, amén, aleluya, llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, amén, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, Dios hecho hombre, cumplió toda la ley, fue obediente hasta la muerte, pudo satisfacer la ofrenda perfecta. Él entregó su vida en rescate por nosotros. Él llevó el pecado de todos los hombres. Él hizo un acto vicario, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Usted y yo merecíamos la muerte. Usted y yo merecíamos morir. Usted y yo merecíamos la condenación eterna. La ira de Dios, el juicio de Dios iba a caer sobre nosotros, pero él se puso, amén, en propiciación entre Dios y el hombre. Cristo se puso allí y en él cayó el peso, todo el peso de la ira de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo, amén. Por eso cuando Cristo está en la cruz, amén, él dijo: consumado es. Y cuando él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que se abría un camino vivo y nuevo a través del velo de su carne. Es decir, que el Señor se había agradado de esta ofrenda perfecta, de esta ofrenda, amén, maravillosa, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor esta noche. Amén. Alaba al Señor esta noche. Amén. Oh, aleluya. Y la Biblia dice que el acta, escuchen esto, el acta de los decretos que era en contra nuestra, él la quitó de en medio y la clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados y a las potestades y las despojó triunfando sobre ellas en la cruz. Por eso, cuando el cuerpo de Cristo lo llevan al sepulcro, la muerte tenía un poder sobre los pecadores. Pero el Señor fue propicio. Él fue el propicio, Él murió por nosotros. Y cuando la muerte fue a llevarse el cuerpo de Cristo, lo empezó a observar y se dio cuenta que era un cuerpo perfecto. No había maldad, no había engaño. Era más sublime que los cielos. Y por eso dice la Biblia que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener, porque no tenía poder legal sobre él. La Biblia dice que se levantó al tercer día, proclamando: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Quiero decirles, hermanos y amigos, que la propiciación
fue la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario. Él se ofreció por nosotros. Por eso quiero hablarles, para terminar, tres aspectos importantes de la propiciación. Número uno, ¿por qué necesitamos entender la propiciación? Porque el hombre por naturaleza se siente que no es culpable. El hombre por naturaleza piensa que no necesita de pronto entregarse a Cristo. Algunos dicen, yo no necesito ser cristiano, entregarme a una iglesia para buscar el favor de Dios. Algunos dicen, yo puedo regalar mercados, yo puedo hacerle bien al prójimo, yo puedo hacer esto, aquello. Pero amigo, entienda, eso no le funciona. Eso no tiene ningún poder, ninguna incidencia, no trasciende frente a los efectos del pecado. Lo único que pudo satisfacer la justicia de Dios es que usted se acoja a esta gracia, a esta gracia. Pablo dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Cristo fue el que murió y el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Amén. Y dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Por eso cuando Él muere por nosotros, cuando Él paga la deuda, escuchen esto, usted y yo no podíamos justificarnos y Él fue el único que nos pudo justificar. Por eso Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, éramos esclavos. Número 2, éramos esclavos. Y un esclavo no tenía derecho a nada. Solamente los esclavos cuando los llevaban al mercado, a la plaza pública, el único precio de rescate por un esclavo era alguien que tuviera la capacidad de comprarlo, que fuera también un familiar cercano. Y sabe, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único, amén. Él fue el único que pudo pagar el precio. La Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero. Amén. Inmolado antes de la fundación del mundo. Oh, amigo, Cristo fue el único que pudo pagar el rescate suyo y el mío. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted y yo no nos alcanzará jamás el dinero o nuestro patrimonio para pagar el rescate. Por eso el Salmo 49, amén, el salmista hablando acerca de la salvación, amén, dice en el verso 7, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Usted y yo no podíamos pagar el precio. Usted y yo merecíamos la condenación eterna, pero Él fue propicio. Él pagó nuestra deuda. Él pagó lo que usted y yo merecíamos. Por eso, ahora, ya somos no esclavos del pecado, sino que somos siervos de Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora somos siervos por amor. Él nos compró a precio de sangre. Él es nuestro Señor y a Él nos debemos, somos deudores. Por eso Él fue el único que pudo satisfacer. Él mismo tuvo que venir a salvarnos. Él fue el único que pudo satisfacer la justicia divina. Y número 3, la influencia de esta propiciación ha sido tan poderosa que mire lo que dice Romanos. Amén. El capítulo 3. Romanos capítulo 3. Desde el verso 23 en adelante me encanta esta porción bíblica. Romanos capítulo 3, verso 23 en adelante dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuche esto: pasar por alto los pecados pasados. Quiere decir que ya el Señor, si tú te entregas a Él, si yo acepté a Cristo, este es el nuevo pacto que Él estableció. Él dijo: este es el nuevo pacto que he establecido. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Este es el pacto que estableceré. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Oh, alabanzas al Señor. Amén. Él es el único que perdona nuestros pecados. Amén. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por la de todo el mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso en esta noche quiero decirles, estimados hermanos y amigos, Cristo ya lo hizo todo. Cristo planeó este plan, Él mismo lo ejecutó y Él mismo, amén, está en este momento a través de su Espíritu y a través de su iglesia, transmitiéndole a todos los hombres que llegó el tiempo de la buena voluntad de Dios. Amén. Hoy el umbral de la salvación es el más bajo de toda la historia de la humanidad. Ahora usted y yo podemos ser salvos por la gracia, por creer en esa obra propicia, en esa obra redentora, en esa obra maravillosa que Cristo hizo en el Calvario. Es el año de la buena voluntad del Señor. Es el año donde usted simplemente por aceptar a Cristo de verdad en su corazón, que usted se arrepienta, amén, que usted diga: Señor, usted es el único que me puede salvar, usted es el único que me puede perdonar, usted es el único que tiene el poder, usted pagó el precio por mi maldad. Amén. ¿Sabe la definición más sencilla de la propiciación? Es que Él pagó el precio que yo no podía pagar. Esa es la definición más clara, más precisa de la propiciación. Él pagó mi deuda. Él canceló lo que yo debía. Él pagó una deuda impagable que usted y yo no podíamos. Por eso lo amamos esta noche y le damos toda la gloria, porque Cristo fue el único que pudo pagar. Amén. Y somos deudores a Él. Por eso quiero terminar diciéndoles que Cristo es el único que nos puede ayudar. Amén. Porque Él fue el único que pudo pagar nuestra deuda. Y por eso esta noche Él tiene sus brazos abiertos, invitando a un pecador
que se entregue, que usted le diga, ya entendí que yo no puedo por mis propios medios, por mis propias acciones, ser justo delante de Dios. Ahora entiendo que Él pagó una deuda, que Él entregó su vida, que su sangre la derramó por mi vida, por mis pecados. Ahora lo entiendo. Si usted está entendiendo esta palabra, amigo, ahí donde se encuentra, hermano, usted ahí donde se encuentra, amén, dígale al Señor que lo perdone. Si quizás usted no ha entendido esta obra tan maravillosa. Mire, esta es la lucha de los siglos. Esto es lo más grande. Esta es la noticia más poderosa. La guerra más poderosa que el Señor libró fue esta. No será la tercera guerra mundial, ni las guerras que vengan, químicas, nucleares o biológicas. No, la guerra más poderosa que se ha podido librar y la batalla más poderosa que se ha hecho en la historia de la humanidad se hizo hace más de 2000 años allá en el Calvario, donde el Señor dio su vida en rescate por nosotros. Él fue el kamikaze, amén. Él fue propicio, Él se entregó por nosotros, amén. Él fue el único que pudo pagar nuestra deuda. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname. La Biblia dice que Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien levantó entre los muertos, a Cristo Jesús. Quiero orar por ti, Señor Jesús. Esta noche yo te presento a tu iglesia y a alguien, Señor, que haya escuchado esta palabra. Señor, tú fuiste propicio a nuestras injusticias. Señor, tú nos sacaste, nos liberaste del pecado. Ahora somos siervos tuyos, Señor. El justo por los injustos para acercarnos a Dios. Antes éramos enemigos tuyos. Antes estábamos sin Dios y sin ley, destituidos, Señor. Pero aún siendo enemigos, tú nos reconciliaste, Señor. ¿Cómo no nos darás todas las cosas, Señor? Tú fuiste propicio, tú fuiste el único que pagó esa deuda que tú y yo, que yo no podía pagar, tú la pagaste en la cruz. Por eso esta noche, si hay alguien que ha entendido esta palabra, Señor, recíbelo, abre su corazón y transforma su vida. Ábrele el entendimiento para que tu palabra corra y sea glorificada. Te declaro libre en este momento por el poder de la palabra y del nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor de victoria. Dile gloria a Dios. Dile, Cristo es mi propiciación.